Bueno, nosotros honrados y complacidos, mi esposo y yo, por esta oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra, de, de poder estar aquí. Es un compromiso bien importante, pero nosotros lo asumimos con toda responsabilidad, con todo el amor. eh, y bueno, como hijos de Dios y portadores de lo más valioso que podemos tener en este mundo, que es su Hijo Cristo Jesús en nosotros. Amén. Oramos al Padre para que esta palabra que Él nos ha entregado sea recibida por ustedes, hermanos, y sea puesta en práctica cada día de sus vidas. Que sea el Espíritu Santo guiando cada día nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Dios, para poder hacer lo que para Él es bueno, para Él es agradable y para Él es perfecto. Amén. Bueno, en estas últimas semanas, o desde que comenzó el año, nuestro pastor, o Dios a través de nuestro pastor, nos ha estado hablando de un tema que a mí en lo particular me gusta mucho y lo he vivido, ¿verdad? Y creo y estoy segura que todos lo hemos vivido. ¿De qué ha hablado el pastor? Del temor, del miedo, de la angustia, de la zozobra, de la incertidumbre que las cosas de este mundo nos producen a los seres humanos. Óigase bien, a los seres humanos. El pastor nos decía en prédicas anteriores, y les invito, hermanos, a echarle mano en el buen sentido de la palabra, a escuchar o a reescuchar esa palabra que están allí en nuestro canal de YouTube. Porque a veces estamos sentados y escuchamos, oímos, a veces no escuchamos. Entonces les invito a reescuchar esa palabra que está ahí en YouTube. Y cada vez que yo escucho las prédicas del pastor o reescucho las prédicas del pastor, wow, veo algo diferente. Y me hago muchas preguntas, ¿verdad? Y digo, bueno, qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, el pastor nos ha estado hablando en domingos pasados sobre el miedo, ¿verdad? Y levante la mano aquí, ¿quién no ha tenido miedo? No, ¿quién no ha tenido miedo? Levante la mano, ¿quién ha tenido miedo? ¿Quién ha tenido angustias, temores, incertidumbre? Wow, como que ahí viene el coco y me va a comer, ¿verdad? Pero entonces el pastor nos explicaba, ¿verdad? Y quiero recordar, ¿verdad? Para los que vinieron y para los que no vinieron también, él explicaba lo que era el miedo. Y sabemos que el miedo es una de las emociones que en nuestra naturaleza humana nosotros vamos a experimentar, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas. Los científicos y expertos en la materia hablan de las emociones del ser humano y nos dicen que entre esas está el miedo, la tristeza, la ira. ¿Cuál es la otra? La alegría. Y algunos dicen que el amor es una emoción, algunos teóricos en esa materia. Y cada emoción trae consigo un sentimiento o muchos sentimientos. Entonces, en nuestra naturaleza humana, hermanos, nosotros vamos a experimentar todos los días de nuestras vidas alguna emoción, ¿verdad? Alguna de esas emociones. Entonces, nos reímos, nos entristecemos, lloramos, nos alegramos, nos da rabia, nos da, la palabra dice airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros nos hemos centrado en hablar sobre el miedo, en hablar sobre el temor. Y muchas veces ustedes han escuchado que la gente dice, controlemos las emociones. A veces decimos, no, yo voy a controlar la emoción. Y yo siempre pongo este ejemplo, hermanos. Para mí es algo muy particular de Alicia Aguilar. Las emociones no se controlan. Esa es mi teoría, esa es mi hipótesis, esa es mi tesis. Las emociones no se controlan, porque la emoción es algo natural, vuelvo y lo repito, que está en nuestra naturaleza humana. Imagínese usted, el ejemplo que yo siempre pongo, es que usted está al frente del mar y viene una ola y usted está parado al frente del mar. La ola es algo natural, ¿o no?
La ola va y viene, ¿verdad? Y usted está frente del mar y entonces usted se va a parar y le va a decir, ¡Ola, detente! ¿La ola se va a detener? Pregunto. ¿Qué va a hacer la ola? Y si es una ola de esas de las de Bahía de Cata, por allá, de las de Cuyagua, esa nos va a arrastrar hasta el otro lado y nos va a llenar de arena, ¿verdad? Entonces, las emociones se viven, ¿verdad? Las emociones no se controlan, vuelvo y repito, esa es mi teoría. Las emociones, yo digo que así como la ola, se surfean. Y Cristo en nosotros, hermano, hace que nosotros surfiemos esas emociones. Y hablando del miedo. Entonces, el pastor nos decía que el miedo es una respuesta que nuestro organismo y nuestra humanidad da ante un fenómeno interno, externo, algo del pasado, algo del presente, algo del futuro. ¿Sí? Algo interno o el pensamiento. Un amigo coach me decía que tenemos una loca en la casa. Y me decía la loca de la casa. Y dice, ¿cuál es la loca de la casa? La loca de la casa, decía él, que era la mente. Porque la mente piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Y hasta estamos dormidos, piensa y piensa y piensa. Y a veces la mente se convierte, oye, en una carga y nos hace que nosotros, oye, estemos pensando siempre en lo peor. ¿Les ha pasado? Entonces, lo interno, lo externo, yo veo una araña y salgo corriendo. Algunos verán una culebra y sale corriendo. Es una respuesta ante eso que está allí, ¿verdad? Algunos ven un león y salen corriendo. Otros, y hay distintas reacciones para el miedo. Hay unos que se quedan, el pastor decía, unos se quedan paralizados, unos corren, otros lo enfrentan, ¿verdad? Hay quienes enfrentan. Y el pastor nos ponía uno de los muchísimos ejemplos que hay en la palabra de David, del rey David. El pastor nos hablaba de que ese hombre que se enfrentó a las bestias salvajes, a osos, para defender el rebaño, se enfrentó a bestias salvajes, se enfrentó a Goliat. Wow, nadie se atrevió a enfrentarse a Goliat, de ese gigante de 2 metros. Se enfrentó a otros hombres en batalla. Y ese hombre tuvo, repita conmigo, miedo. Pero dígalo duro, miedo, para que suelte el miedo. Él tuvo miedo. Y veíamos a la luz de la palabra que él huyó, que él se hizo el loco, que él al final fue una cueva, la cueva Adulán. Y en ese lugar, Adulán, nos decía el pastor, era el lugar donde él encontró refugio. Entonces, un hombre que fue a batalla, un hombre que se enfrentó a osos, un hombre que se enfrentó a Goliat, tuvo miedo. Y si vemos nosotros, muchas historias bíblicas nos muestran que otros personajes tuvieron miedo. Adán tuvo miedo. Cuando Adán pecó, eso lo vemos en Génesis. Adán tuvo miedo y se escondió. Y por allí entró el pecado. Y por allí esa emoción se disparó, ¿verdad? A través de ese pecado. Porque ellos estaban allí felices. A ellos les entregaron un huerto, un Edén, para ser felices. Pero a consecuencia del pecado, ya todos sabemos lo que pasó. María tuvo miedo. Cuando el ángel se le presentó a María, ella tuvo miedo. ¿O no? Oye, soy virgen, yo no me he casado. ¿Cuántas no hemos tenido miedo porque, ay, Dios mío, pero yo soy soltera y estoy embarazada? José tuvo miedo. Oye, pero ¿cómo que yo no he tocado a María y María está embarazada? ¿Verdad? Y así sucesivamente, si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra, vemos cómo muchos personajes de la historia bíblica fueron
o tuvieron miedo, angustia, temor, zozobra, ansiedad. Hoy día decimos estrés, ¿verdad, doctora? El estrés que dicen que es la enfermedad de este siglo. Entonces, veíamos y nos explicaba el pastor, vemos cómo hasta Cristo, hasta el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces vemos cómo nosotros nos comportamos frente a eso, a ese Goliat, a ese gigante, a ese bicho malo y feo llamado miedo. Y nos decía el pastor, a la luz de la palabra, que nosotros debíamos bendecir a Dios en todo tiempo. ¿Lo recuerdan? Bendecir a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Debíamos recordar, hermanos, todas las promesas que están plasmadas en su palabra. Debemos, hermanos, tener confianza en Él. Eso lo decía en las prédicas anteriores. Ahora bien, la frase "no temas" aparece en la Biblia. ¿Cuántas veces creen ustedes que aparece la palabra "no temas" en la Biblia? Se dice que 365 veces, o sea, una vez por día. Pero incluso pueden haber hasta más "no temas" en la Biblia, ¿verdad? El Señor nos recuerda todos los días: no teman, porque yo estoy aquí. No temas, porque yo soy tu pronto auxilio. No temas, hijo mío, porque en ti está Cristo, y Cristo venció todo, absolutamente todo. Amén. Entonces, no temas. Oye, algunos decían, pero ya va, es que si dice no temas tantas veces, pero dice, habla del temor de Dios. Ojo, el miedo al mundo es totalmente diferente al temor a Dios. Pero eso es otro tema que yo no lo voy a abordar acá. Pero el miedo al mundo es diferente al temor de Dios. Porque el temor a Dios, hermanos, tiene que ver con amor. ¿Ok? Entonces, no temas. Quiero compartir con ustedes un testimonio. A mí también me ha dado angustia, miedo, incertidumbre, zozobra. Y lo he compartido con los pastores, con mi esposo, con mis hermanos. Es bueno, hermanos, cuando se sientan así, no se queden con eso, exprésenselo a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su amigo, a quien usted quiera, al pastor, a quien ustedes quieran expresarlo. A veces nos quedamos con ese monstruo aquí que nos atormenta, porque a veces en nuestra humanidad o en esta naturaleza humana que está como María Cristina, que no quiere gobernar, y usted le sigue la corriente y se deja gobernar, entonces no debe ser así. Recordemos que por encima de esa naturaleza humana que no quiere gobernar, está una naturaleza divina que se llama Cristo. Entonces les comento algo que me pasó en estos días. Ustedes saben que mi hijo está a punto de graduarse, ¿verdad?, de medicina veterinaria. Ya le quedaba la última práctica de animales grandes. Y me dice, mamá, por cierto, el día que el pastor cumplió años, me escribe, mamá, mañana salimos a las 5 de la mañana para San Carlos, vamos a una finca, vamos a castrar algunos animales y tal, y bueno, ya me queda eso, y ya después las pasadías, gloria a Dios, dije yo, bendito sea Dios, bueno, digo que te vaya muy bien, y la cosa. Llegó el día, yo me levanté tarde ese día, como a las 8:30, yo me paro muy temprano siempre, y a las 5 yo estoy con los ojos pelados, pero yo me paré tarde, y wow, eran como las 8:30, casi las 9. Y yo le escribo, hijo, por favor, en lo que pueda, me avisan. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Pues nada, ni le llegó el mensaje. Hermanos, y me angustié. Me entró una angustia. Y empecé a llamar a todo el mundo. Ahí está Raquelita, que estaba en la casa, y llamando aquí, llamando al otro, y llamando al otro, llamando a la novia, llamando... Y ninguno me contestaba, ni los mensajes.
Y le escribo incluso hasta amigos que están en otras secciones. Y les digo, mire, no sabemos nada, señora Alicia. Y yo, ay, bendito Dios. Y era una cosa que yo estuve durante el día. Y yo decía, pero, oye, ahí me quería gobernar María Cristina. Y yo le estaba siguiendo la corriente. Hasta que dije, ya va, ¿qué es esto? Pero Dios mío. Viene y me pongo a orar, hermanos. Y deposité mi confianza en el Señor. Y le dije, Dios, Señor, tú siempre has cuidado de mi hijo. Yo no sé qué peligro estará mi hijo, su grupo atravesando. Pero Señor, yo te pido, Padre, que tú los guardes, que tú los cuides. Señor, que tú estés allí, Señor, guardando sus vidas, su integridad física. Iban en un autobús de la universidad. Y yo, y hermanos, me tranquilicé. Porque deposité mi confianza y puse esa angustia que yo tenía en el Señor. Bueno, como a las 9 de la noche mi hijo se reporta que ya estaban no sé qué, que ya venían de regreso. Bueno, gracias a Dios llegaron como a las 11, 12 de la noche. Y al día siguiente mi hijo me escribió como a las 7 de la noche, ya habían pasado varias horas. Y me cuenta todo lo que vivieron en las prácticas. Gracias a Dios todo salió bien, cumplieron el objetivo, pero me dijo, mamá, pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó, hijo? Mamá, 2 amigas fueron embestidas por unos toros, fueron golpeadas. Otra amiga recibió una patada de un caballo. Mi novia se golpeó la rodilla y la tiene inflamada, no sabemos si es esto o lo otro. Y yo así, Dios mío, me empezó como que el sustico que tenía antes de orarle al Señor. Me dice, otros amigos por poco los toros los lanzan contra la... O sea, todos tuvieron algo. Y le dije, ¿y tú? Me dijo, mamá, a mí un caballo me dio en el hombro. Y bueno, así operé, así hice lo que iba a hacer. Y dice, a otro perdió casi toda la piel del dedo y quedó el hueso expuesto. O sea, todas pasaron por algo, pero Dios guardó su vida. Dios guardó su vida. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, el Señor obra. Porque lo que no está en nuestra gobernanza, yo no me podía ir, yo no sabía, yo sentía la angustia, yo quería estar allá, pero no sabía ni en qué finca era y en San Carlos. No tenía una cosa desde allá, desde un satélite que me lo ubicara, nada. No tenía nada, lo que tenía era una angustia y un dolor aquí raro. Pero ese día deposité mi confianza en Dios. Porque lo que no está en mi gobernanza, el Señor se ocupa. Amén. Entonces, la Biblia nos dice más de 365 veces la frase, no temas, no temas. Y nos dice, hermanos, que en el mundo tendremos aflicciones. Y nos dice también, no te preocupen. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo no voy a preocupar por la luz, por el agua, por la gasolina? Ya va, por esto, porque el muchachito, porque los profesores no dan clases, porque si dan clases, porque ya va, porque me voy a quedar sin empleo, me va a cerrar la empresa, porque estoy enfermo, porque se me están desgastando los zapatos. En el mundo vamos a tener aflicciones de todo tipo. Y vamos a tener angustias y vamos a tener todas esas cosas. Pero también la palabra dice que nosotros debemos confiar y debemos orar con acción de gracia siempre. Yo le doy gracias a Dios, mi hijo, gracias a Dios no fue una lesión grave, ¿verdad? Se golpeó su hombro, su brazo, se hizo su operación, castraron 5 toros y un caballo y gracias a Dios salieron. Yo le doy gracias a Dios porque Él en medio de todo cuido a mi hijo y a sus amigos, a sus compañeros. Entonces, dice la palabra, tendremos aflicción, tendremos situaciones difíciles. Pero hermanos, oremos a Dios con acción de gracia. Confiemos en Él. Y la paz
Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará tu corazón. No tu corazón, sino tu corazón. Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Entonces, mis amados, el Señor quiere hablarles hoy sobre esa paz. ¿Cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque mira, está en la UCI. Mi hijo está en la UCI, dice una madre. ¿Y qué paz voy a tener yo si mi hijo está ahí, se está muriendo y no tengo medicina? No tengo médico, no tengo equipo, no hay nada y mi hijo se está muriendo. ¿Qué paz es esa que sobrepasa todo entendimiento? Yo no la veo. Puede decir una madre, ¿verdad, Yoraima? Una persona que está a punto de perder su trabajo y tiene 4 muchachos que mantener. ¿Qué paz que sobrepasa todo entendimiento voy a tener yo cuando tengo 4 niños, 5 niños que atender y que cuidar y que criar y soy madre soltera y no tengo y voy a quedar sin trabajo? ¿Qué paz que sobrepasa todo entendimiento será esa? Ajá, porque bueno, David que se enfrentó a Goliat y que se enfrentó a yo no sé quién, pero bueno, pero ¿será que voy a ver qué dice la palabra sobre eso? Sobre esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no la entiendo. ¿Saben por qué mucha gente no entiende esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque el miedo, cuando lo racionalizamos, piensa y piensa todo y analiza y todo. No, pero estoy sin trabajo, me voy a morir de hambre. No, pero no hay, en la UCI no hay los equipos, se va a morir. No, pero se va a acabar. No. Cuando racionalizamos el miedo, estamos embromados. Estamos embromados, hermanos. Nosotros debemos depositar nuestra confianza en Él. Me llamó mucho y me gustó mucho la actitud que tomó David, el rey David, un hombre que ganó batallas, un hombre que le ganó al oso y un hombre que le ganó a Goliat. Él venció el miedo cuando él se rindió. ¿Cómo es eso? Yo voy a vencer al miedo si me rindo. Si nosotros vamos a vencer el miedo cuando nosotros caigamos, pero de rollito, rendido a los pies de Cristo Jesús. Cuando yo me rindo a Él, el temor sale espantado. Entonces, un rey, David, que ganó muchas batallas, él dijo: esta batalla yo la gano si me rindo. Pero no se rindió ante los que lo estaban persiguiendo. Él se rindió ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, hermanos, no afanéis, no te preocupéis, no te, dijeran los quiboreños, no te encalamusquéis, porque el Señor tiene respuesta a todo. Y Él nos va a dar esa paz que los demás no entienden. Y a veces nosotros en nuestro ay, no entendemos, pero después, oye, no, ya va. Hemos recibido palabra. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que hoy queremos estudiar, queremos compartir y queremos, de lo que Dios nos ha mostrado a nosotros, también compartirlo con ustedes. Quiero que mi esposo venga para que continúe con esto que el Señor nos ha entregado y que hemos venido estudiando y que hemos venido compartiendo, ¿verdad? Y que nuestro pastor pues nos ha dado como esa guía a través de las prédicas que nos han precedido, para nosotros poder hoy mostrar a la luz de la palabra cuál
o de qué se trata, o con qué se come, o a qué se refiere cuando dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Buenos días. Este tema es muy apasionante, muy hermoso. Mi esposa explanó bastante muy bien todo lo referente a lo que era el miedo, el temor, la angustia y cómo opera, cómo es un obstáculo para que nosotros podamos tener esa plenitud en Cristo. O sea, ¿por qué el temor tiene que ser vencido? ¿Por qué la angustia, el temor, de algún modo, estas emociones que nos evitan que podamos nosotros tener esa cercanía con Cristo? Tenemos que controlarlas y dominarlas. Si bien es cierto que no podemos evitarlas, porque el miedo incluso es una reacción natural del ser humano, incluso está allí porque también fue colocado por Dios para que podamos preservar en muchas ocasiones nuestras vidas o cuidarnos de algunos peligros que en verdad existen. Pero cuando nosotros estamos en nuestra relación con Dios, es un obstáculo, y por eso tenemos nosotros que someter y tener dominio propio. Lo que hoy vengo a compartir con ustedes esta mañana es el remedio a ese temor y a esa angustia. Es nada menos que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué podemos entender nosotros como la paz de Dios o la paz que proviene de Dios? Si tenemos nuestra Biblia y podemos nosotros escudriñar en estos momentos o en el celular o nuestra Biblia física, en Juan, Evangelio de Juan, 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El significado de paz, la paz que nosotros nos hemos acostumbrado en el mundo, se refiere a una paz que es la ausencia de carencias, es un bienestar material, básicamente, y no tener una enfermedad o tener ciertas cosas, tener cierta holgura de bienes, no tener preocupaciones. Pero el significado de la paz que Dios nos está dando es un significado mucho mayor. En la versión en hebreo o en las escrituras en hebreo se refiere como shalom. El significado de paz en hebreo como shalom quiere decir es un estado de bienestar material y espiritual pleno. Y este estado es muy diferente a la paz humana o a la paz que nosotros entendemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque en esta paz se producen, bien sea que estemos en una situación de holgura económica, bien sea que estemos en una situación donde no existe enfermedad, pero también incluso en la adversidad, en los momentos difíciles o cuando estamos bajo una presión o bajo una situación que puede hacer peligrar nuestras vidas incluso, la paz se manifiesta. Esta paz existe. O sea, es una paz completa, absoluta. La paz de Dios es otra. Nos demuestra que la paz no depende de las circunstancias. Tenemos que grabarnos esto como cristianos. O sea, la paz que viene de Dios, la paz que menciona Juan, cuando el maestro les dice, se refiere, él está reunido con ellos, dice: estas cosas les entrego, o sea, les he hablado para que en mí tengáis paz. Y esa paz se presenta incluso en la tribulación, está presente en la tribulación.
Y él señala, yo he vencido al mundo, yo he vencido esa tribulación a través de esa paz que les estoy entregando. Como vengo diciendo, la paz de Dios no significa que haya ausencia de dificultades, de obstáculos o de pruebas. Es más, las pruebas son las que nos van a permitir a nosotros manifestar esa presencia de Cristo en nuestras vidas, esa vida de Cristo creciendo dentro de nosotros. Esta paz que viene de Dios nos equipa para enfrentar todo atentado contra nuestra fe, contra nuestra esperanza en el Señor, y es una seguridad de que el Señor se hará cargo de nuestros problemas, por imposibles a nuestros ojos que parezcan. ¿Por qué? Porque por eso se llama que es fuera de todo entendimiento, porque si vamos a un razonamiento humano, muchas veces un problema para nosotros no tendrá una solución razonable. Pero para Dios, no, para Dios el problema más grande es insignificante. Eso no, él siempre tendrá la solución a cualquier problema. Esa paz de Dios es nada más y nada menos que Cristo. Efesios 2, versos 13 y 14 nos dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. En otra traducción, esta es la traducción Reina Valera, la otra traducción es Nueva Traducción Viviente, dice, pero ahora han sido unidos a Cristo. Imagínense, estamos unidos, ya antes no estábamos unidos, o sea, una vez que Cristo viene y hace ese sacrificio y entrega su vida para lavar nuestros pecados, nos unimos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Estos versículos nos muestran cómo a través de ese sacrificio ahora somos parte de esa herencia que Dios nos ha prometido, nos ha dado. Y pues ya los problemas, si bien van a estar allí, porque eso no nos va a eximir de problemas, de dificultades, de que venga el temor también, porque, o sea, es natural, pero sabemos que Dios, si creemos en Dios, tenemos esa confianza en Él, sabemos que ningún problema nos va a derrotar, ninguna circunstancia va a superarnos, o sea, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Estamos unidos a Él. O sea, ¿quién puede vencer algo si no es Cristo? O sea, ¿quién es el que puede vencer todo? Cristo. Él pudo vencer la muerte, pudo vencer al enemigo, pudo vencer pudo llevarse los pecados nuestros. Entonces Él puede vencer cualquier circunstancia, por difícil que parezca, por imposible que a nuestros ojos humanos pueda parecer. Es importante que tengamos en cuenta en esos versículos también, que con la nueva naturaleza que nosotros tenemos, estando unidos a Cristo, tenemos, o sea, una ventaja que muchos no tuvieron. Si bien hubo personas, o sea, como el rey David, que él tuvo una conexión especial con Dios. O sea, en el antiguo pacto, la persona tenía la ley. ¿Por qué? Porque había una guerra, o sea, vamos a decir no una guerra, sino que no existía una paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque por culpa del hombre entró el pecado a la tierra. Cristo, con su sacrificio, se llevó todos esos pecados y nos redimió, y por eso vinimos a ser parte con Él en este nuevo pacto, y Él de alguna manera establece la paz entre Dios y el hombre. En Isaías
53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fíjense que Dios, a través de Cristo, nos da la paz. Está muy claro. Ya el profeta Isaías fue antes de Cristo. Él lo anticipó. David lo anticipó. En los Salmos, él decía: yo confío en Dios siempre. Él ponía su confianza por todos los problemas que él atravesó, persecuciones, guerras, cuando se enfrentó a Goliat. Todas estas situaciones, él siempre puso por encima de todo a Dios y confió siempre en el Padre. Entonces, con Cristo ya se materializa esa unión y ya nosotros tenemos esa paz que a través de Cristo hemos recibido de nuestro Padre. La paz de Dios vence todo miedo o temor y la angustia. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sabemos lo que es la angustia, ¿verdad? La angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intenso, causados ¿por qué? Por la amenaza de un peligro. La amenaza, el peligro incluso puede ser imaginario muchas veces. Puede ser real. Es una situación de desesperanza, de desasosiego en la persona. O sea, no encuentra tranquilidad. Es lo que dice acá arriba Juan, que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la intranquilidad que genera la angustia turba los corazones y nubla el juicio. Nubla el juicio de la persona. Por eso es que el razonamiento humano muchas veces no funciona con la situación del miedo. ¿Por qué? Porque ha sido enturbiado, de alguna manera así ha colocado un velo sobre la razón. Entonces la persona tiene que tener a Cristo para poder superar ese miedo y esa intranquilidad o esa angustia. En Timoteo, en la segunda de Timoteo nos dice, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es verdad lo que decía Alicia. Las emociones van a estar allí. Somos seres humanos, no podemos evitar muchas veces que podamos sentir un temor ante una situación o podamos de repente sentir una angustia. Pero no puede ser que el temor pueda más que nosotros. Porque la palabra nos ha dicho que si estamos en Cristo y si confiamos en Cristo, también vamos a tener dominio propio. Y vamos a tener ese poder. O sea, ¿por qué dice? No van a tener espíritu de temor, van a tener espíritu de poder. Es interesante también tener en cuenta que con respecto a la paz, Jesús dice: yo no la doy como el mundo la da. El mundo procura brindar soluciones temporales. Soluciones, como decimos vulgarmente, son pañitos de agua tibia. Cuando tenemos un problema muchas veces de pareja, pero algunas personas tienen problemas de pareja, entonces, no, que la solución, no, un divorcio, vayan al abogado, vayan a un tribunal. No, que vayan a una fiscalía a denunciar porque hay un maltrato, etc. O sea, eso es una solución humana. Puede causar la solución del problema muchas veces. Por lo menos cuando una persona está enferma, acude al médico, pero muchas veces los médicos dan una solución,
pero a veces la ciencia médica ante ciertas circunstancias no puede tampoco dar una solución permanente. Entonces ahí vemos que algunos problemas, algunas circunstancias, las soluciones que da el hombre pues no son plenas. O sea, la paz que procura el hombre, o la solución que procura el hombre a los problemas, no van a ser totales, permanentes. Por estas razones, muchas personas a veces ante problemas y situaciones acuden al alcohol, a las drogas, como vías de escape, para buscar algo que les genere paz en su tranquilidad, en su ánimo. Pero en verdad, en su corazón, en lo más profundo de su corazón y en su mente no hay paz. Porque tienen que recurrir constantemente a esa panacea, a eso que está allí, a esa droga o a lo que ellos hayan conseguido como paliativo a su situación, para poder ellos escapar de la realidad. Les digo algo, en Cristo tú no vas a tener paliativo, tú vas a tener soluciones permanentes, vas a tener todo el poder para vencer a tu problema, vencer a tu Goliat, porque muchas veces vemos los problemas como si fueran como cuando vieron a Goliat los israelitas. Pero por muy grande que era el gigante, fue derribado. Por muy grande que sea tu problema, no significa que no pueda ser vencido. O sea, si Cristo está con nosotros, vamos a triunfar, vamos a superar ese problema. La paz que viene de Dios es un asunto de confianza. La paz de Dios es el resultado de confiar en Él. Isaías 26, versos 3 y 4 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hay otras versiones, me gusta Nueva Traducción Viviente, dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Esa traducción es bastante expresa, pues, expresiva. Aquí podemos ver que es una de las bendiciones que el Señor, a través de su Hijo amado, nos ha derramado sobre todos nosotros. Esa paz que es completa, o sea, no es una paz que para hoy, o sea, como decir, pan hoy, o como decimos a veces cuando tenemos, no, eso es pan hoy y hambre mañana. No, esto es pan para toda la vida, para la eternidad. Un estado total, absoluto de shalom, o sea, paz, bienestar, salud espiritual, material, emocional, permanente. Esa completa paz se va a manifestar en aquella persona que persevera. O sea, tiene que haber una perseverancia. O sea, no podemos la confianza tiene que ser permanente. Pese a las pruebas, pese a dificultades, pese a que existan situaciones que, por difíciles que uno esté atravesando, la persona tiene que estar aferrado a Cristo. La paz de Dios está en proporción directa con la confianza que tenemos en el cuidado y fidelidad del Señor. Aquella persona que confía en Dios puede descansar, reposar. Recuerdo que desde comienzo, nosotros hemos hablado siempre de estar firmes en Cristo, descansar en Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos firmes podemos descansar y tener ese reposo. Muchas veces nosotros en nuestra fuerza nos agotamos, ¿verdad? Y por eso es que los problemas a veces es difícil enfrentarse a ellos en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque te van a agotar, te van
de alguna manera cansar, pero cuando estamos en Cristo y en Jesucristo, nosotros los problemas, Él los va a llevar por nosotros. Va a sobrellevar esa carga pesada que a veces nosotros tenemos. Nos va a ayudar, nos va a refrescar. Fíjense que también el temor. Cuando uno es la confianza, hay un versículo o hay un pasaje de Mateo que es muy expresivo. Es parecido a lo que el pastor nos manifestó con el pasaje de la cueva de Adulán. En Mateo 14, versos 29 al 31, cuando Pedro baja de la barca y salta al mar, Jesús lo llama, le dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, o sea, Pedro vio el viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Le dijo, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Entonces es un ejemplo. Cuando estamos en el problema, si tenemos confianza en Jesús y vemos sus ojos, vamos a llegar hasta la solución del problema. El problema está simbolizado por el mar. El mar es grande, no es infinito, tiene un fondo también, pero es grande. Cuando él le dijo, ven, es porque Pedro tenía que confiar ciegamente y seguir hasta Jesús. Pero él tuvo miedo, empezó a ver los truenos, o sea, empezó a sentir el sonido, a ver los relámpagos, el sonido de los truenos, y vio el viento, sintió el viento. Cuando él sintió el viento y vio todo a su alrededor, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en Cristo. Y por eso Cristo le decía, ¿tienes tan poca fe? Dudaste de mí. ¿Por qué dudaste de mí? Porque en ese momento él empezó a hundirse. El miedo no nos permite ver más allá de la tormenta. Ese es el mensaje que está allí encapsulado en ese pasaje. No nos permite ver más allá del problema. Cuando nosotros vencemos el miedo y confiamos en Cristo, tenemos la solución a la tormenta. Podemos caminar sobre. Pedro, cuando dejó de encontrarse con la mirada con Jesús y dejó de avanzar y dejó de confiar, empezó a ver su propia pequeñez dentro del mar, dentro de los elementos, y por eso se hundió. Por eso nosotros no podemos caer en ese error de ver las dimensiones de los problemas. Debemos ver la estatura del varón perfecto que es Cristo. La Biblia nos señala que esta paz proviene únicamente de Dios, a través de Cristo. A través del pacto que ha celebrado con nosotros en la sangre de Cristo, nos entregó su paz. Pero nosotros tenemos que buscarla y mantenerla. Dice Filipenses 4, versos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otra traducción dice al final, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Entonces la confianza es el camino para obtener esa paz de Cristo. Pero es importante esto también, la oración, porque la oración es manifestación de esa confianza. La oración, pongo el ejemplo del padre con su hijo.
Cuando un hijo tiene un problema, ¿a quién acude? Al padre. Manifestarle, papá, mira, tengo este problema, me está ocurriendo esto. Me allano a la solución que tú me des. Pero es importante porque nosotros, dice la palabra, que en acción de gracias, o sea, dando gracias por el resultado, independientemente de lo que Dios decida, tenemos fe en Cristo, en que Cristo nos va a dar esa solución, esa paz a ese problema. Y en recompensa dice, Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esto también dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Es importante tener esto en cuenta también porque muchas veces pretendemos que tener la paz de Dios, pero no estamos en Cristo. Entonces, es el camino. O sea, confiar en Dios, esa confianza nos lleva a manifestarle nuestras peticiones, nuestras oraciones. Dice que en toda oración, dando gracias por lo que Dios nos da, sin importar muchas veces que no sea lo que nosotros queremos. Pero también es importante estar en Cristo, porque dice que cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Dijiste al principio, nuestras almas, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el raciocinio humano no está entenebrecido muchas veces. Entonces, la paz del Señor nos va a proteger de ese entenebrecimiento del juicio, de ese entenebrecimiento de nuestros pensamientos. Finalmente, quiero finalizar ya con esto, ¿no? Es un asunto de confianza, de entregarnos a Cristo, de manifestar la vida que portamos, que es la vida de Cristo, de tener esa confianza con Dios. Por eso en la oración siempre se nos ha enfatizado eso, el pastor siempre nos ha enfatizado de la oración, la comunión con Cristo a través de la oración. Porque Cristo es nuestro Padre y debemos confiar en Él. Cuando vi esto de estar en Cristo, o sea, porque es la manera que nosotros vamos con nuestros hechos, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nosotros vamos a refrendar esa confianza en Cristo. Dice, al final hay un pasaje de Pedro, de la primera de Pedro, dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Eso está en Pedro 3 y es como un catálogo de muchas, o sea, apóstol Pablo también nos ha manifestado, o sea, de cómo estar en Cristo, de cómo seguir una vida conforme a Cristo. Pero fíjense, para obtener la paz, nosotros muchas veces tenemos que también ser conformes con eso, o sea, ser conformes y manifestar ciertas conductas que nos aparten de situaciones que no nos llevan a la paz. Hablar mal de los demás, proferir engaños, apartarse del bien, no hacer el bien. Entonces, para buscar la paz y que ésta continúe con nosotros, nosotros tenemos también que hacer algo de nuestra parte. Y eso por eso dice, estar en Cristo y tener confianza en Él. Hay una parte, un versículo al final que también quiero compartir porque me parece importante. Dice, bueno, ya yo la señalé. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, cuando les dije, el remedio al miedo es la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. No vamos a entender muchas veces cómo funciona. Por eso dice, no se ponga a buscar
una explicación lógica a este asunto, porque no se va a conseguir muchas veces. No la vamos a conseguir. Lo que sí tenemos que tener claro es que el mandato que nos ha dado a Dios a través de la palabra ha sido confiar en Dios. Confiar ciegamente en Dios, o sea, sin tener nosotros, o sea, teniendo una especial comunión con Él, presentando nuestros problemas y manifestando con nuestras acciones ese apego al modelo que es Cristo. O sea, esa vida en nosotros que debemos portar, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando esto ocurre, la paz de Dios se manifiesta con poder en cada uno de nosotros.